Primero que todo, gracias a la organización del Congreso por permitirme presentar esta experiencia nueva nuestra de estimulación con electrodos segmentados durante casi 3 años, porque comenzamos en enero del año 2017, y bueno, y comunicaros qué nos ha aportado. Nosotros sabemos que básicamente hay dos plataformas direccionales en el mercado. Nosotros trabajamos con electrodos de Abbott Medical. Son electrodos segmentados muy similares a la otra plataforma que existe. La única diferencia es que unos tienen la punta activa y otros no. Son las extensiones, o sea, la plataforma son los electrodos, que son electrodos segmentados o direccionables, con extensiones flexibles, resistentes. Son extensiones extensibles para realización sencilla y segura de los bucles, diseñada para perdurar. Con un solo tornillo se realiza el cierre y la conjunción con el electrodo. No hay necesidad de fundas y están disponibles en varias longitudes. La programación se hace por software a través de comunicación inalámbrica por Bluetooth. Hay un control bilateral independiente de los parámetros de estimulación. Son dispositivos digitales móviles de fácil uso y al alcance de todos. Y es una plataforma con tecnología actualizable, que es un aspecto importante, porque si hay una actualización del software no es necesario someter al paciente a una cirugía para recambiar el IPG. Los electrodos direccionables, ya les comentaba que son estos, seguramente todos los que están aquí en la sala lo conocen. Estos son los otros electrodos que existen en el mercado. Con estos electrodos logramos un mayor control del campo de estimulación para un direccionamiento anatómico más focal. Los objetivos anatómicos pequeños requieren una estimulación precisa para una terapia efectiva sin efectos secundarios. Y las ventajas potenciales sobre los electrodos tradicionales es que debe haber menos efectos adversos secundarios de la estimulación, debe haber menos necesidad de energía con mayor longevidad del sistema. Estas son cosas que el tiempo dirá si se pueden demostrar. Nosotros actualmente, en 3 años de experiencia, hay aspectos que no podemos todavía concluir. Y debe haber menos reparaciones debido a una mala colocación o un desplazamiento del electrodo, porque será más fácil direccionar el campo de estimulación. El implante definitivo se hace, bueno, pues a un IPG que es un IPG igualmente de doble canal, que es actualizable el software. La conexión con el electrodo del extensión generador para hacer una fase test es muy fácil, para hacer un implante definitivo también. La medición de impedancias de ambos electrodos simultáneamente es muy rápida, en 3 segundos. Yo creo que con el otro sistema que existe en el mercado también. Y la programación del estimulador externo vía Bluetooth también es muy fácil, porque no hay necesidad de estar incluso en el campo quirúrgico. Los generadores de impulso, que son actualizables, ya lo comenté, permiten actualizaciones del software de forma no invasiva, según sean aprobadas en el mercado, dando a los pacientes acceso a innovaciones y terapias futuras sin costes ni molestias asociadas. La comunicación es por Bluetooth y posibilidad de programar frecuencias diferentes en el mismo IPG, y la presión cutánea es ínfima en el tipo de hardware de este mecanismo. Luego está el programador del paciente y el programador del médico. El programador del médico es una programación que es intuitiva, inalámbrica, es una plataforma sencilla. La estimulación se puede estimar la duración de la batería en tiempo real para gestión sencilla de recambio, o se puede medir la impedancia de forma muy rápida. Y la programación es basada en apps de software desde dispositivos móviles, que es un iPad mini, un iPad. Y este es el programador del paciente, que también es muy fácil. Es con un iPod, y el paciente es tan intuitivo y fácil como el programador del médico. Entonces, esta es la plataforma Infinity, la de Abbott Medical, la que nosotros hemos usado. Y podemos concluir que la ventaja es que la estimulación es precisa para una terapia efectiva, que hay una minimización de efectos secundarios, que hay una mayor ventana terapéutica, ya hablaré después más específico de esto. Hay menores necesidades energéticas. No sabemos si a largo plazo esto conllevará menos o mayor durabilidad de la batería. Hay una mayor posibilidad de reprogramación en caso de desplazamientos del electrodo. Y el implante de electrodos direccionables difiere muy poco de una cirugía convencional. Nosotros la cirugía la hacemos exactamente igual que cuando implantamos los electrodos omnidireccionales. Esta es la casuística nuestra en
En casi 36 meses tenemos operados 57 pacientes, son 114 procedimientos, todos los procedimientos han sido bilaterales. Y estos son los datos de la serie, cuántos hombres, cuántas mujeres, el año promedio de duración de la enfermedad, los años promedio que llevan de tratamiento. Como expliqué, la planificación la hacemos igual. Es una planificación, una cirugía guiada por imagen, el método es estereotáxico, hacemos imágenes de resonancia en condiciones no estereotáxicas, usamos una resonancia de 3 teslas, como supongo que la mayoría de equipos, y esta resonancia con un protocolo de navegación la fusionamos con un TAC que sí es en condiciones estereotácticas. Entonces, actualmente hacemos cálculo directo, pero seguimos haciendo cálculo indirecto porque tenemos una guía estereotáxica que tiene una vida y nos damos cuenta que estamos teniendo un problema de precisión con la guía, ¿no? Entonces, hacemos cálculo indirecto, hacemos cálculo directo, es una manera de justificarle a los gestores que necesitamos una guía estereotáctica nueva por lo impreciso que se puede hacer. Pero bueno, en general el método es estereotáxico, colocamos en marco lo mejor posible, como hacen casi todos los grupos. Este es el TAC en condiciones estereotáxicas. Después, en el software de planificación quirúrgica, fusionamos el TAC en condiciones estereotáxicas con la resonancia, hacemos reconocimiento automático de fiducials, y aparte de elegir el target directamente en una resonancia de 3 telas, hacemos cálculo indirecto, a veces usamos el soporte del Atlas digitalizado de Schaltenbrand. La cirugía es exactamente la misma y siempre intentamos ver si esa trayectoria que escogemos para ir al target, pudiésemos con ella evadir el ventrículo, pudiésemos evadir algún núcleo en la entrada en el córtex. Todos estos aspectos los miramos, pero como siempre lo hemos hecho. El procedimiento se hace exactamente igual, no es diferente porque sea un electrodo direccionable. Y la única particularidad es que intentamos que el marcador radiopaco de posicionamiento del electrodo, que es este que está aquí, la parte contigua siempre quede anterior. Es la única diferencia a la hora de implantar. Y esto facilita al neurólogo, al programador, saber qué orientación tiene el electrodo y específicamente qué contacto, qué orientación geográfica tiene en cada momento. Se puede hacer una comprobación radiológica en quirófano para ver que la marca radiopaca continua ha quedado donde queremos, que es anterior. Esto es una vista lateral. Bueno, y hay otra manera que también el posicionador del electrodo, que hace el tope, el tornillo este de plástico, lo orientamos en el sentido de esta marca contigua. Pero bueno, es la única diferencia técnica, no hay ninguna más. Nosotros hacemos la cirugía despierta, seguimos haciendo microregistro cerebral profundo y en todos los casos, sin excepción, hacemos una comprobación después de localización del electrodo, siempre con TAC, porque es lo más accesible, y siempre que podemos, como tenemos una resonancia de 1.5 Tesla con una bobina emisora receptora y los radiólogos un poco flexibles, pues hacemos también una resonancia de control colocando esta bobina ya una vez implantado. Entonces, estos son, a grosso modo, las conclusiones de esta casuística de direccionable que, en verdad, desde el punto de vista clínico, no hay ninguna diferencia a los resultados clínicos en las escalas motoras, etcétera, respecto a los resultados que teníamos con los pacientes que implantamos electrodos convencionales y no direccionables antes. Entonces, hay un estudio multicéntrico internacional que es el PROGRESS, que es un estudio hecho con estos electrodos de Abbott. Es un estudio en que ha incluido 3 hospitales de España, está Virgen de Rocío de Sevilla, está el Hospital Centro de Asturias, el Hospital Nuestro en Barcelona, y además hay otros centros de América, del resto de Europa, de otros países, en que el estudio consiste en esto, en ver qué experiencia hay con electrodos segmentados. Es un estudio que inicialmente se planteó a 1 año, ahora se ha hecho el corte de este estudio, se ha presentado en el Movement Disorder de NISA hace una semana, y actualmente, dado los resultados que se ha tenido y otras incógnitas que hay, el estudio se ha alargado, bueno, se va a alargar 3 años más. Es un estudio internacional multicéntrico, prospectivo, ciego observador, ciego sujeto, estudio cruzado de un solo brazo comparando la CP direccional versus estimulación cerebral profunda convencional. El objetivo primario y principal del estudio es demostrar la superioridad en la ventana terapéutica, utilizando electrodos direccionales. El estudio de momento no tiene otra finalidad hasta el año. Este es el último trabajo
publicado en el Movement Disorder de hace una semana, y el estudio consiste en esta manera, pues se enrolan los pacientes, hay unos, o sea, como el estudio comenzó una vez que habían pacientes implantados, aún así esos pacientes implantados se introdujeron al estudio. El estudio consiste en que los primeros 3 meses de estimulación el paciente está en modo convencional, pasados los 3 meses está en modo direccional, y pasados esos 6 meses, la estimulación que prefiera el examinador, que siempre es externo y ciego al tipo de estimulación que tiene el paciente, y el paciente también escoge el modo en que quiere estar sin saber qué modalidad de estimulación tiene. Como dije, hay un estudio principal que es comprobar la ventana terapéutica, pero hay unos objetivos adicionales, que es comprobar si la corriente terapéutica también puede ser menor, igual o puede que mayor respecto a la estimulación con electrodos no direccionables. Mirar los efectos adversos y mirar las escalas motoras, ¿vale? Entonces, el PROGRESS, a grosso modo, ¿qué ha demostrado? Pues que la ventana terapéutica es superior al año. De 202 pacientes en 183 pacientes, la ventana terapéutica, o sea, el rango de estimulación que podemos llegar a colocar en el paciente con un efecto clínico positivo más precoz y sin un efecto adverso, es mayor en los casos de la estimulación direccional que en los casos de estimulación convencional. ¿Cuánto mayor es la ventana terapéutica a los 3 meses? Pues lo vemos reflejado aquí, hasta un 35% de incremento. También hemos visto que hay una reducción hasta de un 30% en la intensidad de corriente que damos. O sea, el paciente en modo direccional, con una intensidad menor, empieza a ver ya un efecto positivo de su condición motora en general del Parkinson, y podemos llegar a unos niveles de estimulación más altas sin tener un efecto adverso, que en realidad es en lo que coincide la ventana terapéutica. Bueno, hasta el 65 pacientes enrolados hasta los primeros 3 meses tenían un 92,3% de aumento de la ventana terapéutica, y hasta un 34% incrementaban su ventana terapéutica y en un 34% disminuían la intensidad de estimulación. El 86,6% de los pacientes del estudio de 202 del PROGRESS pues están en modo de activación usando un solo contacto direccional. Una cosa significativa es que a los 3 meses, los pacientes que se ponían en el 89,4% que había de aumento de la ventana terapéutica, a los 12 meses aumentaba incluso un poquillo más, hasta un 92%. En la misma N, o sea, 66 pacientes a los 3 y estos mismos, 65 pacientes, porque uno salió del estudio, a los 12 meses. En este tipo de gráfica lo que se aprecia es cómo se aumenta la ventana terapéutica con menos intensidad. Aquí tenemos los pacientes que están en modo omnidireccional, con mayor estimulación y con una ventana terapéutica menor. Al cabo de los 6 meses, siendo ciego el examinador externo al tipo de estimulación que tiene el paciente, escogían 4 veces más el modo direccional que el modo no direccional en los pacientes. Esto es lo que elegía el examinador. Y lo que elegía el paciente sin saber tampoco en qué modalidad estaba, pues multiplicados por 2, los pacientes escogían más estar en modo direccional que en modo no direccional. En conclusión, ya hemos visto que en las escalas motoras no hay diferencia a los 3 meses ni al año respecto a la escala motora si está en un modo de estimulación o en otro. Es básicamente bastante similar. Y también como un objetivo un poco secundario se han recogido los efectos adversos que hay en el PROGRESS, en esta casuística, en este tiempo. Efectos adversos o complicaciones relacionadas con el software, con el hardware, perdón, con el procedimiento y con la estimulación. Han sido muy pocos, algunas, por ejemplo, relacionados con el hardware se ha solucionado reponiendo, o sea, recambiando el electrodo, recambiando la extensión, recambiando la batería, si un electrodo se ha fracturado, etcétera. Ya en relación al procedimiento ha habido casos con fenómenos cognitivos, desorientación, alguna erosión que se ha tenido que explantar todo el sistema, un caso de edema, y relacionados con la estimulación, pues algún caso de confusión, con medicamentos se solucionaba,
en un caso de afasia, un caso de disfagia, que no se requirió tratamiento, en otro caso un poco de medicación, se reprogramaban y bueno, y algún caso de distonía también con tratamiento solucionó. O sea que en general las complicaciones que se han tenido son muy pocas. No ha habido ningún caso de hemorragia, no ha habido ningún caso de infección, de momento, en esta casuística, durante 12 meses. De manera que podemos concluir con el estudio de Progress, a 12 meses de seguimiento, que hay una superioridad en la ventana terapéutica, que es clarísimo, que hay significativos beneficios terapéuticos con menor energía y que hay una preferencia tanto del clínico como del paciente por la estimulación direccional respecto a la convencional. Y ya está. Muchas gracias.